Y bien, estamos ahora con Raúl Castro Estañaro, presidente del Partido Popular Cristiano. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, Jaime, muchas gracias por invitarnos. No, gracias por venir. Bueno, lo hemos invitado porque, bueno, hay una paradoja con el Partido Popular Cristiano, ¿no? Es quizás el partido más institucionalizado, junto con el APRA, del país, en un país en el que no hay partidos políticos, en que no hay institucionalidad, en que solo hay caudillismo y todo lo demás. Y sin embargo, es una pena, regularmente, con cierta, digamos, frecuencia, importantes militantes o dirigentes del Partido Popular Cristiano se escinden, se retiran, se van, y han perdido gente de muy buen nivel, ¿no? Podemos citar pues a Antero Flores Arauz, al propio Alberto Andrade en su momento, Natalia Primo, me parece que también estuvo, bueno, Alex Curi, en fin, políticos de muy alta talla. Y ahora lo último ha sido la salida de Lourdes Alcorta y Gabriela Pérez del Solar, dos mujeres además, por lo menos Lourdes Alcorta muy combativa, Gabriela Pérez del Solar muy significativa, muy emblemática. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué se han ido ellas dos? Por lo mismo que tú acabas de decir, Jaime, antes de ir al punto concreto. Es un país donde la institucionalidad es pobre, donde construir un partido político, donde se actúe de acuerdo a un programa, con una disciplina, con valores, con principios, sobre la base siempre de un ideal, es sumamente complicado, porque acá los partidos políticos se forman de la noche a la mañana y lamentablemente se siguen los caudillos con una facilidad impresionante. Pero no es el caso del PPC, pues. No es el caso del PPC, es correcto, pero el PPC y otros partidos, quizás en el caso del PPC es más grave, compiten con estas masas o con estas improvisaciones o con estos partidos sacados de la manga, que en realidad son movimientos electorales con un gran caudal de financiamiento detrás. Entonces es muy difícil hacer un partido político sólido, y sin embargo se ha hecho por los fundadores del partido, y nosotros seguimos en esa senda, en un sistema tan decadente como el que tenemos en el Perú. La institucionalidad no solo se pierde o se degrada en el caso de los partidos políticos, también en el sector público, en las fuerzas policiales, en las fuerzas armadas, en la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, hay una corriente anarquizante y de degradación social. Hay que hacer una campaña de recuperación de valores, de institucionalidad, de fortalecimiento de la democracia, que no es fácil. Ahora, ellas dos, o por lo menos Gabriela Pérez del Solar, han dicho que se han retirado en protesta o en desacuerdo con el tema de la llamada repartija y con la participación en la mesa directiva del Congreso, es decir, que es otra suerte de medio repartija. Ellas son personas que en lo personal y en el partido han generado pues amistad. Yo tengo una gran amistad con ellas, con Gaby y con sus padres, igual con Lourdes, etcétera, ¿no? Pero mira, el tema viene un poco por lo siguiente. El PPC es un partido democrático y responde a criterios meritocráticos y, por supuesto, a democracia interna, competencia interna, y a carrera partidaria. El caso de Lourdes Alcorta y de Gabriela Pérez del Solar no fue así. Fueron personas invitadas que se acercaron a Lourdes y Lourdes generosamente las invitó. Ellos no venían de una carrera política, no tenían ninguna perspectiva política ni ninguna figuración política. Vinieron, afincaron en el PPC y ahora se van. Y alegan estas razones que tú has mencionado. Pero resulta francamente inconducente, yo diría hasta triste, escuchar eso, sobre todo escuchar a Gaby, que es la que más ha alegado eso, sí, ¿no? Casi leyendo una receta prefabricada por alguna asesora que está seguro tras bambalinas. Pero lo real y lo concreto es que cuando se hace todas estas negociaciones, la vocera de la bancada era Lourdes Alcorta, que participaba como corresponde a los voceros del partido, con Lucho Galarreta, en todas las negociaciones que hubo sobre el particular. Y es más, quien sustenta al interior de la bancada la posición de la cifra de 10 postulaciones al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo y al Banco Central de Reserva es Lourdes Alcorta. Quien impone y conmina a la bancada el día de la votación a votar como deben votar fue Lourdes Alcorta. Consecuencia, porque era su labor de vocero. ¿Ella es la responsable del apoyo a la idea de la repartija? Porque también ha sorprendido que el PPC se sumara tan críticamente a este tema. Es que, Jaime, yo quiero, reflexionemos un poco sobre ese tema. Yo no digo que ella sea la responsable, digo que ella estuvo presente en todo momento. La bancada aprobó estas postulaciones por unanimidad y votó por unanimidad. ¿Gaby Pérez del Solar también? Pero por supuesto, claro que sí.
Gaby Pérez del Solar votó por unanimidad. Entonces ella no está diciendo la verdad cuando dice que... Creo que no está diciendo la verdad, porque yo sobre esto he tenido muchísimo cuidado en reunirme con mi bancada y preguntar claramente. He estado en el Congreso, me he reunido con ellos varias veces, he preguntado y han sido muy explícitos, y no solamente los del PPC. ¿Y por qué la bancada y el PPC se sumó a este voteo, para no usar la palabra repartija? Es que esa es la fórmula, pues, ¿no? Porque te explico. Porque considerando... El sistema de elección de estos magistrados constitucionalmente es por concurso. Pero se llegó a la conclusión en algún momento que este concurso maltrataba mucho a los postulantes y las personas capaces no querían presentarse. Entonces se acordó invitar. ¿Quién invita, Jaime? Quienes tienen proporcionalidad en el Congreso. Entonces invitaba la primera minoría, el Partido Nacionalista, y el Fujimorismo le vetaba uno. Invitaba el Fujimorismo y el nacionalismo le vetaba otro. Y así sucesivamente. El Perú Posible, Alianza por el Gran Cambio, cada uno se vetaba. Entonces llegaron a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo político? El acuerdo político es, cada uno propone, pero no hay derecho de veto. Porque estas personas que van a proponer son los representantes elegidos por el pueblo. Y en una democracia representativa tú tienes que atenerte a lo que dice la representación del pueblo. En consecuencia, lo que pasa es que ahí tiene que haber seriedad. Nosotros dijimos, no nos gustan, estas personas van a traer complicaciones, sin lugar a dudas. Y eso fue lo que sucedió. Pero ustedes están en su derecho a proponerlo. En el caso de Rolando Sousa, él es un abogado muy competente. Es cierto que es abogado de Fujimori. Pero ¿qué cosa es la Constitución si no es un reflejo político de lo que es el país? No, el caso de Mayorga y de Cayo Galindo era pues esas dos personas sí que no por lo menos Sousa tiene capacidad argumentativa y eso. Yo quiero decir en honor a la verdad que Mayorga es un hombre preparado, ¿no? Es un hombre preparado, es un hombre que tiene una concepción política muy clara de lo que él piensa y estima. Y es una persona que ha debatido en el Congreso con capacidad de sustentación y de proposición. Tampoco es una persona que no tenga ninguna... quizás yo te podría decir, retrospectivamente, cuando se eligió a los que después resultaron ser muy buenos magistrados, Fernando Calle Jaén o Carlos Mesías, eran comparativamente hablando, no habían sido congresistas, no tenían los laureles, entre comillas, que hoy día pueden exhibir Mayorga o Cayo Galindo. De manera que tampoco es que tengamos que pensar en que tienen que ser luminarias hollywoodenses los que deban ir a los tribunales. No, pues, pero eso uno puede reconocer los niveles, ¿no? de calidad. Estoy de acuerdo contigo. Ahora la Junta de Decanos de los colegios de abogados ha hecho una propuesta. Claro que es una autopropuesta en cierto sentido, porque ahí se ha autopropuesto el decano del Colegio de Abogados de Lima y también el de Arequipa. Raúl Chanamé, que en algún momento... Pero Raúl Chanamé a mí me parece de primera. No, sí, y también y quedó segundo. Quedó segundo en algún concurso que... Claro, pero me ha llamado la atención de todos modos que se autopropongan, ¿no? Pero en fin, el hecho es que hay 6 que han propuesto que, no sé, me parecen de buena. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cómo manejar este asunto? Jaime, te quiero decir una cosa. Nosotros presentamos para esta elección a Domingo García Belaúnde, a Raúl Ferrero, a Ernesto Blume, a Aníbal Quiroga, a Marianela. Bueno, eso ya con eso está bien. Bueno, es que nosotros los propusimos y fuimos a hablar, muchos de ellos no aceptaron. Bueno. Pero a la hora que tú hablas de la proporcionalidad y del sistema de cuoteo, que es un sistema que está en muchas constituciones del mundo, sucede lo que te estoy diciendo. O sea, tú no me puedes vetar, yo no te puedo vetar. Sin lugar a dudas, aquí lo que hay que hacer, y lo que la prensa especializada debería hacer, es castigar a quienes propusieron mal. No sentimos, en honor a la verdad, claro, que nuestra propuesta sea una propuesta indecente para el país. Pero después el Congreso hizo tabula rasa con todos. Claro, eso es lo que es que se había objetado el sistema electoral. Claro, sí, pues. Bueno, pero regresando ya para terminar al tema del PPC, ¿qué pasa con hay quienes dicen que hay un comportamiento de cúpula, de argolla, que no participan estas personas en las decisiones y por eso se van? ¿Por qué el PPC no hace una gran convocatoria
Hay, yo estoy seguro, profesionales, empresarios, académicos que quisieran participar en política, porque el país ya no es el mismo país de hace 20 años. Sin lugar a dudas. Es cierto, ya hay una élite nacional que quisiera, pero necesita pues buenas marcas. Y el PPC es hasta cierto punto una buena marca. Es una buena marca. Necesita, digamos, partidos sólidos e institucionales, pero no han hecho esa convocatoria, no, claro, sí. Son grupos cerrados, da la impresión de que son grupos que quieren, y por eso es que algunos que no logran participar en las decisiones se retiran. No, yo entiendo tu preocupación, es lógico que se piense así, pero quiero decirte, y lo anuncié hace pocos días, hemos inscrito al militante número 300.000. En las próximas semanas vamos a incorporar entre 30, 40 o 50 personalidades al partido. El partido está trabajando. A la señora Lourdes Alcorta y a la Gabriela Pérez del Solar se les propuso cargos partidarios, vicepresidencias del partido, y se las propuse yo. Pero no quisieron militar y no quisieron aceptar. Gabriela Pérez del Solar había sido secretaria nacional del partido en el cargo de gobiernos locales, de manera que sí. Pero usted puede hacer ahora, por ejemplo, una convocatoria pública a los profesionales. Pero por supuesto, las puertas están abiertas. Y quiero decirte, a propósito de eso, el equipo de plan de gobierno y el think tank del partido que estamos inaugurando también los primeros días de septiembre tiene un conjunto de personalidades brillantes al servicio del país, algunos de los cuales ni siquiera piensan en carrera política. Y en ese sentido el partido es un partido de puertas abiertas. Jamás hemos, por ejemplo, este sábado tenemos una mesa de trabajo técnica en Puno para ver las condiciones del agua, del ambiente, etcétera, etcétera. Está yendo el viceministro del Ambiente, está yendo Miguel Santillana, están yendo la doctora Lourdes Flores y una serie de técnicos del partido. Y estamos haciendo... ¿Miguel Santillana está en el partido? No está en el partido, pero lo invitamos como por una muestra del partido, como una muestra de apertura, ¿no?, de un partido absolutamente democrático. Y así como él, muchísimas otras personas. ¿No? Viene a Arequipa la semana subsiguiente un exministro de Minas, que por supuesto no tiene nada que hacer con el PPC, proviene de la izquierda, pero que es otra muestra de apertura, pues lo que queremos siempre es favorecer el diálogo y el intercambio de ideas, ¿no? Bien, Raúl Castro Stañaro, presidente del PPC, muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. En la hora N, vamos a una pausa, regresamos ahora con el historiador Manuel Burga, que ha dirigido un trabajo absolutamente titánico, monumental, son 15 tomos de historia del pensamiento educativo en el Perú. Regresamos.